Hoy en día vivimos en un mundo bastante inestable, ¿no es verdad? El país donde vivimos está en medio de un gobierno que ha ofrecido paz total y obviamente nosotros sabemos que esa paz no ha venido, ¿no? Nuestro pueblo está y sigue en guerra. Las personas, pues todos nosotros como colombianos siempre hemos anhelado estabilidad, justicia, seguridad, pero la historia una y otra vez se ha repetido. Siempre viene un nuevo gobierno prometiendo cambios y tarde que temprano sigue la corrupción, la injusticia y bueno, la violencia se intensifica y en lugar de paz las cosas se ponen más difíciles. Pero piense en usted mismo esta mañana. Usted y yo en nuestra vida personal sentimos muchas veces la misma frustración que sentimos con el país. ¿Cuántas veces usted se ha propuesto cambiar, mejorar, vivir diferente, solo para encontrarse nuevamente con el mismo pecado, la misma debilidad y la misma lucha? Y a veces nuestros corazones puede ser que también sigan sin esa paz. ¿No es cierto que nuestros esfuerzos humanos, por más sinceros que parezcan, fracasan? No es a causa de las circunstancias. Lo más terrible y crudo de la verdad es que realmente el gran problema no está en los gobiernos, sino está en nuestro propio corazón, ni siquiera en las influencias externas. ¿De dónde vienen las guerras? Dice la palabra de Dios. Las luchas entre ustedes. No es de nuestras pasiones, no es de nuestro corazón. Hermanos, desde que el pecado entró al mundo con Adán y Eva, nosotros buscamos soluciones humanas en nuestras fuerzas a problemas que son mucho más radicales, son profundos, son problemas del corazón. ¿Qué necesitamos entonces? Bueno, necesitamos algo más grande que nosotros mismos, más que un tratado político, más que estrategias personales. Ustedes y yo necesitamos un reino diferente, un rey perfecto y alguien muy poderoso que pueda cambiar realmente nuestros corazones de raíz. ¿Y dónde encontramos a esa persona? La encontramos en el Salmo 110 que vamos a estudiar esta mañana. Es un salmo que no aparece aislado en la Biblia. Si usted lo busca, el Salmo 110 aparece en sus Biblias, más o menos por allí, en el libro cuarto, quinto de los Salmos. Salmo 110 es un salmo muy importante, forma parte de una gran historia de esperanza. Antes del Salmo 110, noten que hay una oración pidiendo venganza, un salmo de David. David aquí está muy angustiado, está rodeado de enemigos y él está suplicando al Dios de paz que traiga justicia, que intervenga en medio de su reinado. Como respuesta al clamor del rey, tenemos la revelación de Dios en el Salmo 110. Así que no es un salmo desconectado. El autor, o más bien David, que es el autor de los salmos, más adelante estos salmos fueron ordenados de una forma también providencial y guiada por Dios para mostrarnos la respuesta de Dios al clamor del rey. Estos salmos fueron agrupados en un tiempo donde no había esperanza en Israel, estaban en el cautiverio, así que agruparon los salmos de esta forma y a la gente que estaba en el cautiverio, esta sección de los salmos le está también dando la misma esperanza que tenía David, la misma esperanza que Dios le dio a David en el Salmo 110. La respuesta de Dios es que Dios va a enviar un rey muy superior a David. Como que tranquilo, David, voy a enviar a alguien superior a ti, alguien todopoderoso, mayor que tú. Y David puede entender que viene un gobernante que va a dar definitivamente una esperanza mucho más gloriosa de la que él puede dar. Y también va a darle a Israel o a garantizar para Israel una paz absoluta. Y de eso se trata el Salmo 110. El Salmo 110 es una declaración profética. Dios abre para David
la historia de la redención y le permite ver hacia adelante, ¿verdad? David era el gran rey de Israel en ese momento, y aunque él mismo había sido escogido por Dios como un hombre conforme al corazón de Dios para gobernar y traer paz, David sabía ya que su reino no era suficiente. Israel seguía rodeado de enemigos, como dice el Salmo 109. El pecado estaba presente en la misma vida de David y alrededor de David. Era un reinado que estaba sufriendo violencia interna y externa. Pero Dios está prometiéndole a David algo más grande, un descendiente que vendría de él, un descendiente al que David llama Señor o Jehová. Dice Jehová a Jehová, mi Señor. Dios va a enviar a su Hijo. Y David ve esto antes de que Cristo aparezca en la tierra. ¿No es algo maravilloso? De hecho, Mateo 22, del 41 al 46, el Señor Jesús, hablando con las personas que le estaban poniendo a prueba, les cita este salmo y les dice: a ver, ustedes que se molestan tanto porque yo digo que soy el Hijo de Dios y porque obviamente Él está, al hacerse Hijo de Dios, está diciendo que Él es Dios mismo. Bueno, contésteme esta pregunta. ¿Por qué David le dice Señor al hijo que él va a tener, a quien Dios le promete el reino eterno? ¿Por qué es que le dice Señor? Esto era algo anormal. Nunca el papá le va a decir Señor a un hijo en la cultura hebrea. Él era el rey supremo, David era el rey supremo, pero David está viendo en su hijo al rey supremo, superior a él, es decir, Jehová con nosotros, que viene a reinar y a colocar a todos los enemigos de Israel bajo el estrado de sus pies. De manera que David está viendo que Cristo es el verdadero rey. David se ve a sí mismo entonces y su reino como una sombra. ¿Saben qué es una sombra en la Biblia, verdad? Tenemos la realidad, hay un reino celestial, y la sombra es el reino de David. Hay un reino eterno que está siendo prometido por Dios a Israel. De hecho, ha sido prometido por Dios desde Abraham, a través de ese pacto que Dios le juró a Abraham, que le iba a hacer a él bendición para todas las naciones de la tierra. Y ese reino eterno ya es real en los propósitos de Dios. Y se proyecta hacia la tierra en la nación de Israel. Israel como nación era una sombra. Israel como reino era una sombra, y también el rey David se veía a sí mismo como una sombra de una realidad superior. Y él está viendo aquí que vendría esa realidad. Dios traería su reino a través de un hijo suyo, a quien él mismo llama Jehová el Señor. Cristo es pues ese rey. Además, para colmo, David está anticipando que ese rey también va a ser sacerdote, y es lo que vamos a leer en el Salmo 110. Un rey que comparte un oficio sacerdotal que tampoco se veía en Israel. Veremos ahora que esto era algo que no se podía en el Antiguo Testamento, que un rey fuera al mismo tiempo sacerdote. Pero dice él que él será sacerdote de un orden superior al sacerdocio levítico establecido por Dios en Israel. Él viene a interceder por nosotros, a justificarnos de nuestros pecados. No solamente viene a traer paz, pero Él viene a quitar el corazón de piedra, a darnos un corazón de carne que se ofrece voluntariamente al Rey. Él viene a hacer lo que nosotros entendemos que necesitamos, algo radical en nuestra vida. No solamente viene a cambiar las circunstancias, sino a cambiar el corazón, que es el problema. El gran problema del hombre, el gran problema de las guerras. Y además, él anticipa que Cristo va a traer justicia, Él va a ser el juez. Hoy veremos entonces 3 aspectos de ese reinado que anticipa David y de ese sacerdocio de Cristo, que nos van a llevar a confiar hoy en Él, en su dominio y en su redención. Así que vamos a ver en primer lugar su reinado en medio de sus enemigos, su sacerdocio eterno, según Melquisedec,
y su juicio y victoria final como juez guerrero. Y este salmo nos lleva o nos va a llevar a tomar una decisión esta mañana. ¿Y cuál es esa decisión? O nos rendimos a Cristo como nuestro Rey o le seguimos resistiendo. No hay opciones medias. Dios ya lo ha levantado. O nos refugiamos en Él como nuestro sacerdote o intentamos infructuosamente salvarnos por nuestra propia cuenta, haciendo resoluciones y creyendo que nuestras resoluciones pueden hacer algo por nuestros corazones caídos. O nos preparamos para su victoria final, o cuando Él venga seremos hallados sus enemigos. Con esto en mente vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 110 y vamos a leer este salmo que dice así. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti, es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino. Por tanto, levantará la cabeza. Amén. Vamos a ver en primer lugar cómo el reinado del Señor es en medio de sus enemigos. El texto comienza diciéndonos con estas palabras que va a venir un rey. Y esa promesa de hecho ya está cumplida, ya vino. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Esto era un oráculo de Dios, una profecía hacia futuro. Pero hermanos, esta profecía ya la estamos viendo cumplida. Ya está cumplida en Jesucristo. No estamos esperando que aparezca el rey, ya vino. No estamos esperando que su trono gobierne sobre nosotros. Él ya es rey. Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No estamos entendiendo que Él va a comenzar un reinado en el futuro. Él ya se le dio toda autoridad. Y es lo que vamos a demostrar ahora. Dios ya ha enviado desde Sión la vara de su poder. Ya está en medio de nosotros. Cristo está hoy en esta tierra dominando, y lo hace en medio de sus enemigos. Es decir, que todavía Él tiene enemigos. Esto no está hablando del reino eterno. Está hablando de que Él ya está hoy gobernando y lo hace en medio de sus enemigos. Así que esta es una promesa ya cumplida. El Salmo 10 se cumplió y se va a cumplir. Veamos entonces cómo el Señor dice que va a enviar desde Sión la vara de su poder. ¿Qué significa eso? Aquí este versículo establece en primer lugar el origen y la fuente del reinado del Mesías. La vara del poder del Mesías no viene por la voluntad humana. ¿Sí notan allí que quién la va a establecer? Jehová. Jehová va a enviar la vara. Desde Sión la vara de su poder. Es decir, que el rey, ¿quién lo establece? Dios, no los hombres. No somos nosotros los que establecemos a Cristo como rey o le hacemos rey. Haz de Cristo el rey de tu vida. No, Él ya es rey de tu vida. Si no te sometes a Él, vas a perecer para siempre. Nunca ofrecemos a Cristo para que la gente lo acepte. Es que si no lo acepta, van a morir bajo su vara. Y si lo aceptan, van a ser salvos. De manera que Él ya es rey. Su autoridad proviene no de nosotros, no somos nosotros los que le damos la autoridad. Esto es una dinastía o un gobierno que no estamos acostumbrados porque no es por voto popular, ¿verdad? Es un reinado.
Es muy diferente a los reyes de la tierra que hoy estamos acostumbrados a elegir nosotros. La autoridad de este rey proviene de Dios. ¿Y su trono dónde está? Su trono no está en la tierra. Él no fue llamado por Dios a gobernar en esta tierra caída. Él fue llamado a gobernar en toda la creación y su trono está en Sión. Y vamos a ver qué es y qué significa Sión en la Escritura. Cuando David escribió este salmo, Sión tenía un significado muy especial para el pueblo de Israel. Sión era la ciudad de David. Fue el lugar donde David estableció su reino. Él conquistó a los jebuseos en 2 de Samuel 5, del 6 al 7. Y a partir de ese momento, de esa conquista, ese lugar, Jerusalén, Sión, se convirtió en símbolo de la dinastía de David. Fue donde Dios le permitió a David gobernar todo Israel. Desde allí se llamó Jerusalén, el monte de Sión, el reinado de Jehová en la tierra. Pero recuerdan que les dije que el reinado de Jehová en la tierra solamente una sombra de un reino eterno. Desde Adán, Dios le prometió a Adán, a través del árbol de la vida, una vida trascendente y gloriosa más allá del huerto del Edén. El hombre no estaba sujeto a vivir eternamente en un huerto, sino en la ciudad de Dios. De hecho, si usted ha leído Hebreos, dice que Abraham nunca tuvo su esperanza en la tierra de Canaán, sino en una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. De manera que cuando Abraham peregrinó en la tierra de la promesa, él nunca puso su esperanza en esa tierra. Él sabía que había una sombra. Tú y yo venimos a la iglesia cuando servimos la cena del Señor. Nunca ponemos nuestra esperanza en que estamos tocando a Cristo en el pan, ni que estamos tomándonos su sangre a través del vino. Son señales y sombras de una realidad celestial. Es decir, lo que estamos celebrando aquí es esa comunión que ya es real con Cristo. Y lo que estamos creyendo nosotros es que nuestra comunión es con Cristo, no con el pan y el vino, ¿verdad? Era lo mismo para Israel. La tierra de Canaán era una tierra sacramental en un sentido. Es decir, ellos transitaban por esa tierra, los que tenían fe, por supuesto, y no se convirtieron en personas nacionalistas porque la sabían, como los católicos romanos que hacen del pan y el vino la sustancia de Cristo y piensan que se lo comen. Así también habían judíos que pensaban que el fin último de ellos era habitar en la tierra de Jerusalén, cuando esa tierra simplemente era una tierra que estaba anticipando la tierra celestial. Dios le prometió eso a Adán desde el comienzo. Él la perdió y por eso fue expulsado del huerto, porque el huerto también tenía un aspecto sacramental. De manera que Dios lo expulsa, así como Israel fue expulsado de la tierra del Edén, de la tierra de Canaán, perdón, cada vez que profanaban esa tierra con sus pecados, ¿recuerdan? Y cada vez que nosotros pecamos somos, si no nos arrepentimos, expulsados de la mesa del Señor. Así que hay un aspecto sacramental en la tierra, en los sacramentos, que nos permiten entender cómo es que Dios quiere una comunión eterna con nosotros en gloria. A Adán se le prometió la gloria. Y era una gloria donde se le invita y donde él pierde a causa del pecado. Desde el principio Dios dice que cuando creó los cielos y la tierra, lo primero que Dios hizo fue separar el cielo invisible de la tierra visible con un manto que en Apocalipsis dice que va a ser enrollado y toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios. O sea que desde el principio había algo que nos separaba de Dios. Adán tenía que obedecer primero para tener acceso al árbol de la vida. Y ese va a ser el premio, dice Apocalipsis, al final de los tiempos. Ahora que Cristo ya, como segundo Adán, venció y nos dio acceso al árbol de la vida. Y lo increíble que leímos ahora en Hebreos es que Jesucristo hizo esto. Jesucristo no vino como un rey para... Todos tenían ese pensamiento, no, Él va a venir a librarnos de Roma, Él va a venir a acabar con los romanos. Pero resulta que Sión tenía en Primera de Reyes 8:1 una connotación especial, y no solamente era el lugar donde David reinaba, sino era el lugar de la presencia de Dios temporal, donde estaba el templo, donde estaba el tabernáculo, ¿recuerdan? Es decir que no solamente Sión era el lugar del rey, sino el lugar de la presencia del rey.
Era allí de donde Dios estaba llamando a todas las naciones a poner su confianza en Él. Por eso la promesa de Samuel dice que cuando se construye o se edifica el templo, dice que todo aquel que adorara hacia ese monte será bendecido por Dios, escuchado por Dios. Porque Dios bendice desde Sión a todas las familias de la tierra, como prometió a Abraham. De manera que era el lugar de la presencia de Dios y del reinado de Dios. Y con el tiempo, Sión se convirtió en ese símbolo del lugar donde Dios gobierna, donde su presencia habita, donde Dios va a traer justicia a toda la tierra. Y noten lo que dice Isaías 2, del 2 al 3. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. Entonces muchos en Sión, los que no tenían la confianza de Abraham, comenzaron a pensar que el rey, o cuando Cristo vino, ese rey va a establecer a Israel como cabeza de todas las naciones. Roma se someterá a su reinado. Ya ha venido el rey. Pero resulta que tenían expectativas muy pequeñas. Ese rey no vino a hacer eso. Él vino a cambiar radicalmente, primeramente, el corazón de su pueblo para que se ofrezca voluntariamente. Y segundo, las expectativas eran muy pequeñas, porque Jesús iba a hacer lo que Israel no hizo. ¿Se acuerdan cómo Dios envió a Israel a acabar con todos los impíos en la tierra de Canaán cuando los envió a poseerla? Y los envió a poseer una tierra que ellos no edificaron, eran ciudades que no construyeron ni lugares que no sembraron. Era un lugar preparado simplemente para que fueran a poseerlo y habitarlo. Y Dios iba como guerrero en medio de ellos, destruyendo a esas naciones para que ellos simplemente las conquistaran. Bueno, la figura hoy es exactamente la misma, hermanos. Nosotros no estamos pensando que Cristo va a reinar en esta tierra y va a comenzar a acabar con la gente. No es esa la figura que se presenta en el Antiguo Testamento, ni de lo que está hablando Isaías. Cuando habla que el monte de Dios será cabeza de todos los montes, está hablando de que ese rey va a quitar la maldad del corazón de Israel, primeramente. Él va a traer justicia verdadera, paz con Dios. Pero también va a hacer lo que Israel no hizo. Él va a exterminar, a raer de la tierra a los impíos para siempre. Es decir, que su reinado comienza primero cambiando corazones, ¿verdad? Y su reino termina después sometiendo a todos los impíos y poniéndolos por estrado de sus pies. Y es lo que estamos esperando. Hoy en día, el gobierno de Cristo se está expresando a través de la transformación del corazón de los hombres. Nos estamos ofreciendo como su ejército voluntariamente, hoy en el día de su poder. Pero también ese reino se va a manifestar un día en que va a someter a sus enemigos, todos ellos, y los va a poner en el lago que arde con fuego y azufre. Ocurrirá en la segunda venida de Cristo. No hay un término medio aquí. Jesucristo no se va a poner a pelear y a hacer lo que Israel no hizo. No van a haber rebeldes nunca más en su reino. En Sión nunca van a entrar las personas que no tienen corazones nuevos, que no han sido completamente restauradas. No va a haber lugar en esa ciudad para los impíos. La Biblia dice que Dios estableció a Sión como una ciudad santa, con muros y antemuros, y Apocalipsis dice que allí no entrarán los perros, es decir, los impíos, aquellos que no se han convertido a Dios. Ese es el reino de Sión. Hebreos 12:22 nos da la clave para entender, hermanos, que ese reino ya ha venido. Y ese rey ya está en medio de nosotros y ya está reinando desde Sión, su lugar celestial. Hebreos 12:22, noten lo que dice, léalo muy bien, subráyelo en su Biblia, porque es lo que está pasando hoy aquí el domingo. Cada vez que como iglesia subimos, es decir, venimos a la iglesia, usted está haciendo algo que Israel hacía al llegar a Jerusalén. Jerusalén era el monte terrenal
que apuntaba al monte celestial. Pero ¿saben qué cambió con la venida de Cristo? Las sombras dieron paso a lo real. Nosotros hoy ya estamos disfrutando de la realidad del reino de manera espiritual. Noten lo que dice Hebreos. Ustedes hoy se están acercando ¿a dónde? Al monte de Sión. Hoy usted ha venido a este lugar físico, pero si Dios le permitiera ver a usted con sus ojos espirituales por un momento, lo que está ocurriendo acá es que en este momento aquí hay ángeles cantando con nosotros. Aquí está Jesucristo como nuestro sumo sacerdote gobernándonos y guiando el sermón y su palabra para transformarnos. Aquí está una multitud de ángeles y también los que ya nos precedieron están adorando a Dios allí, en Sión, aquí en Sión. Espiritualmente nosotros estamos ascendiendo hoy a ese monte que es real, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos. Es tan real que nuestro Señor Jesucristo resucitado ascendió a ese lugar físico. Es la ciudad del Dios vivo que descenderá del cielo y al cual somos llamados o invitados nosotros a entrar cuando Cristo venga en gloria. Es la ciudad de la cual Jesús dijo: voy a preparar morada para ustedes. De hecho, la ciudad celestial era una sombra, de la realidad de una sombra que era la Jerusalén celestial. Usted y yo no trabajamos por esa ciudad, solamente entramos para disfrutarla, no la edificamos nosotros. Por eso para Israel era una sombra el hecho de que iban a poseer ciudades que no edificaron. Era una sombra para ellos. Nosotros vamos a habitar en la ciudad de Dios, cuyo constructor y arquitecto no fueron los cananitas, los cananeos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Y esa es la ciudad a la cual hoy nos estamos acercando espiritualmente, ya es nuestra. Efesios dice que ya estamos sentados con Cristo en ese lugar, ya hay un asiento en la mesa. ¿No es increíble? Eso significa, hermanos, que Sión, la Sión terrenal, no era el trono verdadero. El trono es el trono celestial donde Cristo está hoy sentado en este momento. Su trono está en el cielo. Pedro en Pentecostés, en Hechos 2, del 34 al 36, cita el Salmo 110 para declarar con palabras increíbles que Cristo ya está reinando. Vamos a leerlo. Hechos 2. 34 al 36. Porque David no ascendió a los cielos. Él no pudo ascender a Sión, a la verdadera ciudad de Dios, ¿no? Pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto nunca ocurrió con David, ni ocurriría con un rey terrenal. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Y noten esto: sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Él ya está sentado en el trono. Él ya es rey. Su cetro está en Sión, Él los está gobernando hoy. Y por eso va a ocurrir lo que va a ocurrir en ese momento. La gente se va a ofrecer voluntariamente porque el día de su poder ha llegado ya. Noten que nunca en la existencia de Israel tantos soldados se alistan para servir al rey como 3,000 personas lo hicieron en este momento y como lo estamos haciendo en este pueblito en Cajicá, nosotros gentiles. ¿No es increíble? El reino de Cristo está avanzando de una forma extraordinaria, porque Él ya es rey. Es lo que nos permite y nos da ánimos para evangelizar. Gálatas 4:26 dice que esa Jerusalén celestial es nuestra madre. Aunque usted tenga una ciudadanía colombiana y nació de padres colombianos, usted nació del Espíritu cuando Cristo lo hizo nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Así que Gálatas 4:26 dice que Sión es nuestra madre. Nosotros somos, antes que colombianos, somos hijos de Dios y esa ciudadanía es la que tiene que definir nuestra vida hoy.
Es vergonzoso, ¿no? Salir con nuestro pasaporte por otros países y cómo nos tratan, y está de moda hoy en las noticias, ¿verdad? Cómo nos esculcan hasta todo porque somos colombianos. Es verdad, qué vergüenza. Pero hermanos, a usted no le dé pena que lo esculquen, porque en últimas, ¿qué vergüenza nos puede dar cuando la verdadera ciudadanía nuestra no está aquí? Usted tiene un pasaporte más glorioso, un pasaporte de oro. La gloria de Sión resplandece sobre usted. Usted es ciudadano de Sión y peregrino en esta tierra. Eso es lo que debe definir nuestra identidad. No colombianos, sino ciudadanos de Sión. Pablo en Efesios 1 del 20 al 22 dice que Cristo fue exaltado a la diestra del Padre y todas las cosas ya fueron puestas debajo de sus pies. Especialmente Dios lo dio por cabeza de la iglesia. Especialmente, pero no quiere decir que lo demás no lo esté gobernando y liderando. Aún el corazón de los reyes está en las manos de Cristo y hacia todo lo que quiere, Él lo lleva. Cristo, hermanos, está a cargo de este mundo. Este mundo no está sin un piloto. Este mundo no está a la deriva. No somos cristianos esperando que el Titanic se hunda. Somos creyentes que están invadiendo las puertas del infierno y eso significa mucho para nosotros. Implica, hermanos, que tenemos confianza absoluta hoy, porque Cristo no va a tomar el trono en el futuro. Él ya es rey y su ascensión al cielo marcó su reinado mesiánico. Por eso cuando la Biblia dice que Él se sentó en lugares celestiales hoy, la palabra sentarse tiene que ver con una doctrina olvidada llamada la sesión de Cristo. ¿Han visto en las noticias cuando se sienta el Senado a sesionar? Todos están sentados sesionando. ¿Qué quiere decir sesionar? Dirigir los hilos del gobierno, gobernar. Esa es la sesión de Cristo. Cuando dice que Cristo se sentó, no quiere decir que Él se sentó a descansar ya y a esperar que esto se hunda para venir a rescatarnos un día. No, Él está ahora sesionando, liderando, llevando todo, haciendo de hecho, liderando todo para tu bien. Haciendo que todo en esta tierra ocurra de manera que te ayude a ti para tu bien. Él está guiando aún las cosas malas que pasan para que todo colabore para ti, para tu bien, para tu santificación. ¿No es algo increíble? Por eso el Salmo 102 dice, domina. El Señor le dice, domina en medio de tus enemigos. Él está dominando hoy en medio de sus enemigos. Y esto implica que el reinado de Cristo hoy se está dando en el medio del conflicto y la resistencia. Siempre ha sido así. Desde que Él vino por primera vez, las naciones, dice el Salmo 2, yo enviaré mi rey, pero las naciones se sublevan. Los pueblos traman cosas malas, pero Dios ya ha puesto su rey. Es decir, que Él está gobernando en medio de sus enemigos. Y ese gobernar en medio de sus enemigos fue lo que llevó a Cristo a la cruz y lo que llevó a la iglesia y lo que llevó a la iglesia a través del tiempo a ser perseguida. Hoy el mundo sigue resistiendo a Cristo y su señorío a través de ideologías, persecuciones, sistemas de pensamientos que están rechazando su autoridad. Pero desde una perspectiva humana podría parecer que la oposición tiene ventaja sobre la iglesia. Somos poquitos en medio de este pueblo tan grande, ¿verdad? Pero hermanos, aquí está la fuerza del Salmo 110 para que usted nunca tenga temor. Cristo reina en medio de sus enemigos. Su trono nunca ha estado en peligro y su victoria jamás ha estado en duda. La oposición del mundo nunca ha podido detener el avance del reino. De hecho, en los momentos de más aflicción para la iglesia es donde la iglesia más crece. Nadie puede destruir la iglesia ni el avance del reino del Señor. Jesús mismo dijo esto cuando con estas palabras en Mateo 16, 18 animó a sus hermanos, a sus discípulos. Edificaré mi iglesia, Pedro, y las puertas de la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Piensen por un momento, reflexionen sobre estas palabras porque son importantes. Les explico por qué, porque a veces nos parece que Jesús está prometiendo aquí que las puertas son como armas que están contra nosotros, pero las puertas pueden funcionar como armas.
Piensen en esto. La iglesia no es una entidad pasiva que espera que este barco se hunda y que todo colapse y que está resistiendo porque sabemos que la promesa de Cristo es las puertas del infierno no van a prevalecer, no nos van a ganar, vamos a permanecer firmes. No, no es de lo que está hablando Jesús aquí. Hermanos, las puertas no atacan a nadie. Las puertas no son armas. Las puertas son lugares de protección en una ciudad. ¿Sabían eso? Son lugares protegidos. ¿Qué está haciendo la iglesia entonces? No está recibiendo ataque, la iglesia está atacando. Nosotros somos llamados a vencer, no a resistir. Cuando Jesucristo nos prometió pues que las puertas del infierno no prevalecerían, lo que quiere decir es que, hermanos, no nos dé miedo confrontar las fortalezas de este mundo, denunciar el pecado, promover la vida en medio de una cultura de aborto. No nos dé miedo levantarnos en el colegio y proclamar que Cristo reina y que Dios es el creador de todo, que no somos monos, micos desarrollados. No nos dé miedo, hijos que están aquí sentados. Nunca te dé miedo ser cristiano, porque tú eres un guerrero de Jehová llamado a ir a la gente y a avanzar el reino de Dios. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? En lugar de recibir ataque, la gente se va a convertir. Tú eres un testimonio de eso. Alguien valiente te compartió el evangelio a ti. Yo me acuerdo cuánto resistía yo el evangelio. Y una señora muy anciana ya que oró por mí, después me compartieron de Cristo. Fueron usados por Dios para vencer mi hostilidad hacia Cristo. Yo era perverso, malo. Sin embargo, aquí hay una evidencia de que los enemigos del reino no pueden vencer a las señoras que no saben mucho de ciencia, que no han estudiado en una universidad, que simplemente con el poder de la oración venció mi incredulidad y me postró a los pies de mi rey. Estoy aquí sirviéndole a él. No teman, hermanas, no teman a los argumentos de esta generación perversa. Oren por esta generación, compartan con valentía el evangelio, que nuestro rey es un rey victorioso y él puede quitar el corazón de piedra y quitar fortalezas. Él domina sobre todo. Ahora, pero el dominio de Cristo no se limita a las conversiones. Llegará el día donde esas personas que se burlan de ti caerán bajo sus pies cuando el Señor venza el último de los enemigos, que será la muerte. Ellos enfrentarán el juicio. Y dice segunda de Tesalonicenses 1:7 que toda rodilla se postrará. Está hablando de algo obligado, o sea que lo harán con sus dientes rechinando. Será el día de la ira y de la venganza de Jehová. Todos van a tener que reconocer su reinado porque no quisieron. Y mientras llega ese día, nunca te desanimes frente al avance del mal. Ese salmo nos anima a vivir confiados, sabiendo que Cristo gobierna soberanamente y que nadie puede detener su propósito eterno. Todo va a ser destruido por Él. Las ideologías no van a permanecer para siempre, todo será destruido. Las estructuras que el mundo ha construido para resistir el evangelio serán derribadas finalmente por el poder invencible de Cristo. Hermanos, Cristo reina, su dominio avanza, su victoria es segura. No estamos llamados a vivir con temor ante el enemigo, sino a unirnos a Cristo en esta victoria segura y proclamar con valor y confianza la verdad del evangelio. Y me encanta el Salmo 110:3, dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Noten que mientras los enemigos de Cristo resisten a la autoridad, los que Cristo ha escogido para salvación no se resisten nunca a ella. Y por eso estamos esta mañana aquí. Nos sometemos con gozo a Él. De manera que el gobierno de Cristo no es impuesto por la fuerza, sino que es aceptado en el corazón
de aquellos que Él salva y es aceptado con amor, con devoción, con servicio. Nunca he visto a un pastor verdadero, pues, quejándose del ministerio porque es que le toca predicar. Yo amo hacerlo y aunque no me paguen, lo haré toda la vida. Lo hice por 15 años sin que me pagaran. Decir es algo que lo hacemos voluntariamente. Entonces nos ofrecemos al Rey. Queremos hacerlo aunque suframos, queremos hacerlo aunque no ganemos nada, queremos hacerlo porque lo amamos. Queremos ofrecerle nuestra vida a Él. Cristo no tiene súbditos forzados. No hay nadie que venga obligado a la iglesia, ni que obligado de la ofrenda en la iglesia. No somos reclutados voluntariamente. Venimos por gratitud y amor y le servimos a Él. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a su pueblo a la guerra, algunos eran reclutados por la fuerza, pero en el Nuevo Testamento ya no. El ejército de Cristo es diferente. Él nos da un nuevo corazón, nos da nuevos deseos y nos transforma en seguidores dispuestos del Rey. Como dice Filipenses 2:13, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso venimos a Cristo. Y luego el texto dice, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. Y esa es una imagen hermosa, poética, linda. Dios tiene un ejército glorioso y santo. Está hablando del ejército de Cristo, del que Él recluta. Es un ejército santo que habita en la hermosura de la santidad del Rey. El pueblo de Dios no solamente es numeroso, sino que es santo. Ha sido lavado con la sangre del Cordero. Somos santos porque Él tomó sobre sí nuestra culpa y llevó toda nuestra transgresión en la cruz del Calvario. Y somos santos porque Él vive una vida perfecta de obediencia y nos la acreditó a nosotros. Somos santos por la fe en Él. Es por gracia que somos santos. Y quiero enfatizar en esto porque hoy en día está siendo atacada, no sé por qué otra vez de nuevo, la doctrina de la imputación de la perfecta justicia de Cristo. No somos católicos romanos que piensan que Cristo llevó los pecados a la cruz y ahora nosotros nos tenemos que hacer cargo del resto, obrar para poder ganarnos la aceptación de Dios. No. Cristo murió y llevó mi culpa y Él también me acreditó la justicia de Cristo. Lo cantamos en la iglesia, nunca se les olvide. Glorioso intercambio. Mis pecados, Él los llevó, su santidad me fue imputada. Cuando Dios me ve a mí, ve a alguien perfecto. Por eso Pablo saluda a los creyentes, a los santos y amados, a una iglesia como la de Corintios, ¿no? A los santos y amados, a los santos. ¿Santos? Sí. Así es que tenemos que vernos en esta iglesia como hijos santos de Sión, porque la sangre del Cordero nos ha cubierto y su justicia nos ha sido acreditada a nuestra cuenta. Por la justicia de uno, los muchos llegamos a ser justos. Subráyelo en su Biblia, Romanos 5. Eso se llama la imputación de la justicia de otro. Usted nace pecador por la imputación de la injusticia de Adán y por eso pecamos, ¿no? Bueno, nosotros podemos ahora vivir para la gloria de Dios por la imputación de la justicia de Cristo. Son las buenas obras que Dios preparó en Cristo para que nosotros anduviéramos en ellas. De manera que la guerra, hermano, no es con armas físicas, sino con la verdad del Evangelio, la fe, la obediencia a Cristo. Después de declarar el reinado absoluto de Cristo, el Salmo 110 nos da una verdad mucho más gloriosa aún, y es el sacerdocio. El Salmo 110:4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este versículo nos revela una realidad muy importante sobre la obra de Cristo. Él no solo gobierna con autoridad, no solo gobierna con autoridad, sino que también intercede con gracia por nosotros. No solo tiene poder para reinar, sino tiene misericordia y poder para salvar y transformar nuestros corazones.
Él no solamente somete a sus enemigos, sino que nos reconcilia con Dios a través de su sacrificio. Él mismo es el sacerdote y Él mismo fue la ofrenda. Y noten lo hermoso de este texto, y es el juramento de Dios para descanso nuestro. Dios no tiene que jurar, porque siempre Dios lo que hace lo cumple. Pero Dios jura en razón de nuestra debilidad, para que nunca se nos ocurra pensar que Dios va a mentir cuando interviene un juramento. ¿Qué juró Dios? Que el Señor va a levantar a un sacerdote para siempre y no se arrepentirá, según el orden de Melquisedec. Es decir, que cuando Dios interviene con un juramento para nuestra paz, quiere decir que esta decisión divina es irrevocable. Cuando Dios jura, significa que su promesa es inmutable, que es algo definitivo, que nada va a poder revocar lo que Él ha dicho. Entonces, Hebreos 7 del 20 al 21 nos dice que por eso intervino juramento, porque Dios no se arrepentirá. Cristo va a ser sacerdote para siempre. Y hay un detalle aquí importante que el autor de Hebreos nos dice, y es que el sacerdocio levita nunca recibió esta promesa. Es decir, que el sacerdocio levita fue establecido por Dios para ser una sombra o tipo de Cristo solamente, pero Dios nunca le dijo a ellos que permanecerían para siempre como sacerdotes. Ese oficio expiró cuando Cristo vino. Ya no hay sacerdocio que pueda interceder por nosotros, sacerdotes humanos. Es pecaminoso, hasta blasfemo, decirle a alguien sacerdote, porque ya tenemos uno. Es menospreciar al único que tenemos, al gran sumo sacerdote de nuestra fe, que está oficiando en la iglesia hoy. Usted no necesita aquí a alguien con vestiduras reales que interceda o medie por nosotros delante de Dios, porque ya lo tenemos. Lo leímos ahora en Hebreos, ¿no? Nos hemos acercado al monte de Sión, el lugar donde Cristo está allí, ofreciendo todo el tiempo oraciones por nosotros, intercediendo por nosotros. Él ya está aquí, ¿para qué yo quiero otro? Además, en tu unión con Él, ya tú también eres un sacerdote. ¿No es increíble? Es la doctrina del sacerdocio de los creyentes. Ahora, el sacerdocio de Cristo, como es eterno, no lo puede reemplazar nadie. No lo puede usurpar nadie. No puede ser reemplazado nunca. No depende del linaje humano. Decir, no es que alguien lo va a suceder después, no hay una sucesión de sacerdocio. De hecho, tal cosa como la sucesión pastoral o la sucesión de... Eso no existe, no es real. Cuando una iglesia quiere un pastor, tiene que analizarlo muy bien, tiene que escogerlo, levantar su mano o no. ¿Cierto? Aquí lo hacen así. No es que a ver si el hermano viene de la sucesión, no. O para que me unja el de la sucesión, no. El que viene de atrás, ¿no? Hay iglesias así, iglesias bautistas que buscan a ver quién sucedió a quién, a ver si es de pastor de la línea, ¿no? De la línea de sucesión de pastores. Hermanos, esto es irrevocable, esto no es algo familiar, no algo que viene por sucesión. El gobierno de Cristo y el sacerdocio de Cristo supera todo eso, ¿no? Dios lo estableció de manera irrevocable. Él es el rey de Salem y Él es el sacerdote del Dios Altísimo. Y su sacerdocio no tiene que ver con un templo terrenal. Él no vino a ofrecer un sacrificio en esta tierra, por eso Él murió fuera del campamento. ¿Recuerdan cuando Él fue a la cruz? Él murió fuera del campamento, y cuando murió fuera del campamento, Él hizo algo más glorioso. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo, que el sacerdote introducía la sangre de la expiación de la Pascua y entraba hasta dentro del lugar santísimo, y ese lugar santísimo representaba el lugar de Dios en la tierra, el lugar temporal de Jehová. Así que Él tenía comunión con Dios, y Él entraba con unas campanitas y salía después de orar, interceder por el pueblo y colocar allí la sangre de la expiación. Si salía vivo, entonces Dios había perdonado a Israel. Y otro año más, ¿verdad?, de gracia. Y Él bendecía al pueblo, paz a ustedes, y comenzaba con la oración de la paz. Hermanos, cuando Cristo vino a esta tierra
y murió en la cruz del Calvario, en el momento del sacrificio de la tarde que se ofrecía, el sacerdote estaba en el lugar santísimo y Dios quitó esa cortina, la rasgó de arriba abajo para que todos sepan que es la mano de Dios, ¿verdad? Y esa cortina rasgada dejó al descubierto al sacerdote que estaba ministrando en un arca que no tenía gloria. Allí no había nubes, solamente la nube del incienso, pero eso era simplemente vacío. Ya no había nada allí, no había gloria en ese lugar. La mayor gloria ahora fue reemplazada por la realidad y es el cielo mismo. Ese día todo se puso en tinieblas, ¿se acuerdan? Toda la tierra. Y toda la ira de Dios fue sobre Cristo. Y en el velo de su carne, que se rasgó al morir en la cruz del Calvario, las personas declararon: este hombre no era un hombre. Sí, la gente estaba viendo la gloria de Dios en alguien que estaba muriendo en la cruz del Calvario. La tierra comenzó a estremecerse y cuando Cristo expiró, hasta el soldado estaba aterrado. Estaban viendo la gloria chequiná de Dios del Antiguo Testamento en esa cruz. La justicia y la paz se estaban besando. Y al tercer día, Jesucristo no salió del lugar terrenal. Él le dijo al preso en la cruz: hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? Él fue al lugar celestial, al lugar santísimo del cielo. Y luego descendió y resucitó de los muertos y salió como el sacerdote, diciéndole a sus hermanos: hermanos, paz. Fue su primera bendición, la primera bendición de Aarón. Y la segunda bendición arónica va a ser la que nos dé cuando Él venga por segunda vez. Pero es maravilloso que nuestro sacerdote ahora ministró en el lugar santísimo celestial. Su sangre fue derramada ya para darnos acceso al lugar santísimo celestial. Y por eso Hebreos dice que la cortina, no solamente del tabernáculo, sino la cortina celestial se abrió. Ya no hay estorbo para acercarnos a Dios hoy. Todos nosotros nos juntamos hoy en Sión, ya no en Israel. Sería blasfemo ir a Israel pensando que Dios está allá, porque Dios está aquí. Y es aquí donde tus oraciones son escuchadas, y es aquí donde Cristo está. Dijo: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, anhelen estar aquí cada domingo. Eso es la iglesia del Señor, la casa del Dios vivo, construida por piedras vivas. El Espíritu descansa en medio de nosotros. La gloria del Antiguo Testamento ahora está aquí en este lugar. Si usted la pudiera ver, hermano, es glorioso lo que está ocurriendo esta mañana en esta casa. Es algo maravilloso. Cristo está allá y nosotros estamos en el patio del templo. Y Cristo está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Ya tenemos un sacerdote, pero en el real. Y el patio sería la tierra, ¿no? Pero un día ya esas barreras se quitarán y seremos como Él es cuando Él venga en gloria. Y me lleva al tercer punto. Jesucristo es más glorioso que Melquisedec. Melquisedec era una sombra de Él. Melquisedec fue rey y sacerdote al tiempo. Y Cristo también es rey y sacerdote. Melquisedec estaba anticipando un sacerdocio superior al sacerdocio de los judíos. Un sacerdocio superior y un sacerdocio que tiene que ver no solamente con los judíos, sino con todas las naciones de la tierra. Por eso Abraham lo reconoció y le dio los diezmos de todo a él. Y dice que a unos levitas le dieron los diezmos al sacerdote porque ¿qué? Estaban en los lomos de Abraham. De manera que a manera de ilustración, el autor de Hebreos saca a Melquisedec como un tipo, una sombra increíble de Cristo. Dios permitió que en ese tiempo existiera un sacerdocio del cual nunca más se nombró para ilustrarnos una realidad celestial. Hay un sacerdocio que es superior a Israel, que no tiene que ver solamente con Israel, sino que en todas las naciones de la tierra. Es un sacerdocio de paz, que no tiene linaje, que no tiene días ni años. No se habla de la genealogía en un libro de genealogías de Melquisedec, porque este es un sacerdocio eterno. Es el Hijo eterno de Dios que vino a este mundo como nuestro sacerdote y ahora está resucitado y en gloria,
siendo nuestro sumo sacerdote, según este orden sacerdotal, del cual no tenemos registro alguno. Y finalmente, el Salmo 110 del 5 al 7 nos dice: el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y esto es lo más solemne de este salmo. Estos versículos presentan una escena de juicio, de guerra. El Mesías viene a destruir y vendrá a destruir a sus enemigos. Él va a ejecutar su justicia. Él no va a ser como Israel, que dejó la justicia a medias y dejó amalecitas vivos por allí que después los corrompieron. No, Él va a acabar con todos los impíos. Él va a destruir con la vara de su boca a todo el que no se doblega hoy a su autoridad. A veces la gente dice: el Dios del Antiguo Testamento era terrible, ¿verdad? ¿Cómo mandó a Israel a matar a todos los impíos? Pues el del Nuevo Testamento es peor, porque lo va a hacer Él mismo, no va a mandar a nadie más. Él va a pisar el lagar como se pisan las uvas y va a manchar sus vestidos en el día de la venganza. Es el mismo Dios. La imagen aquí es Dios mismo, fortaleciendo a su ungido para la batalla final. Y Cristo, noten aquí que no pelea solo. De hecho, Pablo lo dice, que el juicio viene y nosotros vamos a ser los jueces con Él. ¿No es increíble eso? Por eso el hecho de que estemos sentados en lugares celestiales implica que ¿quién hace parte de la sesión del Rey? Nosotros. Y cuando dice que ya estamos sentados en lugares celestiales, ¿qué quiere decir? Que ya estamos sesionando. Cada vez que tú estás predicando el Evangelio, estás sesionando. ¿Estás colocándole la sentencia de muerte a alguien? ¿O estás dándole la oportunidad a alguien de humillarse ante el Rey? ¿No es fuerte esto? Tú eres la sesión del Señor. Y Pablo lo dice cuando a los Corintios le escribe y le dice: hermanos, ¿ustedes qué hacen aceptando a un impío entre ustedes? Un hombre que estaba con su madrastra, ¿verdad? ¿Qué hacen haciendo esto? ¿Acaso ustedes no saben que ustedes van a juzgar la tierra? ¿Y cómo es que ustedes van a litigar delante de los jueces de la tierra? ¿Ustedes van a ser los jueces de ellos y se van a someter a sus litigios? ¿No dice Pablo esto? Hermanos, si somos jueces, ¿cómo es posible que vamos ante un juez? Cuando tendríamos que juzgar, bueno, que si el juez juzga, que sea un impío, porque aquí primero lo expulsamos de la iglesia para que el juez lo juzgue, ¿verdad? Pero el punto es que juzgamos aquí a los creyentes. Es la idea. Dios nos ha dado el juicio porque nosotros vamos a juzgar la tierra. Y dice aquí que Él juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres. El juicio del Mesías es sobre todas las naciones que no se sometan a su autoridad. Como dice Apocalipsis 19. Él las quebrantará. Génesis 3:15. Quebrantará la cabeza. ¿No dice esto que Él amagulla la cabeza de la serpiente y la somete? Dios prometió esto, hermanos. Cristo ya ha vencido en la cruz y su victoria será manifestada plenamente en su regreso. Dice que Él reina hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, y el último de los enemigos es la muerte. Él ya sesiona, Él ya está ejecutando juicios y su juicio está viniendo progresivamente hasta que venga, de manera que todo ojo lo verá y va a venir todas las cabezas van a ser quitadas de este mundo. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es una imagen extraña, pero en el contexto de la guerra, un guerrero en batalla nunca se detiene hasta completar su misión. Y nos muestra esta figura cuando David estaba guerreando con sus guerreros
y estaban matando gente a diestra y siniestra y de repente tienen mucha sed y sienten que están desfalleciendo y van a un río, se refrescan y acaban su misión y ese día arrasan con todos y no dejan a nadie vivo. Y esta es la figura que nos está mostrando de Cristo. Él no descansa hasta vencer. No descansa hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermanos, qué solemne es esta advertencia. Cristo es un juez victorioso. Su victoria es segura. Su juicio es inevitable y su gloria es incuestionable. Cristo un día va a venir y cuando lo haga su juicio va a ser definitivo. La pregunta no es si esto va a ocurrir, es que va a ocurrir. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿A favor de quién estás? ¿Te has humillado ante el Rey o sigues en contra de Él? Hemos contemplado entonces el glorioso gobierno de Cristo en el Salmo 110. Lo vimos como Rey exaltado que gobierna sobre sus enemigos, como sacerdote eterno que intercede por su pueblo y como juez guerrero que traerá justicia y victoria final. ¿Cómo responderás a esta verdad? Nadie puede permanecer neutral frente a esto. Esta es una realidad que tú no puedes eludir. Cristo ya es Rey. Su sacerdocio está funcionando hoy para que tú no mueras, tú seas transformado. Él intercede para que tú puedas vivir para su gloria y además su juicio será seguro. Y si eso es cierto, si Cristo es nuestro Rey, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿estoy viviendo bajo su señorío? ¿O sigo viviendo de acuerdo a mi propia voluntad? ¿Cómo estoy criando a mis hijos? ¿Cómo estoy viviendo como niño en la casa? ¿Me estoy sometiendo al Rey? ¿Me someto a mis padres porque sé que me estoy sometiendo a mi Rey? Y si Cristo es tu sacerdote, ¿estás descansando en su gracia o estás intentando justificarte a ti mismo? Los niños que están aquí, todos ustedes, al igual que los adultos, son pecadores y necesitan un sacerdote y una ofrenda por sus pecados. Y Cristo es esa ofrenda. ¿Sabían que todas las semillas de maldad, niños, están en su corazón? Si no es por la gracia de Dios que puede cambiar el corazón, ustedes no podrían vivir para Dios. ¿Por qué no se humillan delante de Él para que Él les permita hacer lo que ustedes no pueden? Nos cuesta obedecer a nuestros padres, nos cuesta obedecer a nuestra autoridad. Como grandes nos cuesta, ¿verdad?, vivir para la gloria de Dios. Pero nunca olviden que hay alguien intercediendo por ti y nunca va a fracasar. La obra que Él comenzó en ti, dice que Él la va a perfeccionar hasta que venga el día del juicio. ¿Por qué no confiar en Él? No es luchar en tus fuerzas, no es una nueva resolución, es arrodillarte, humillarte delante de la soberana y poderosa mano de Dios y rogar a Él para que te transforme y te ayude. Él te va a ministrar, te va a ayudar para que puedas vencer lo que tú no puedes, el pecado. Y pueda existir paz en tu casa y en tu propio corazón y paz con Dios. Cristo hace lo que tú no puedes hacer. Y si Cristo es tu juez, tienes que estar listo para cuando Él regrese. No vivamos, hermanos, como si este mundo fuera lo único que importa. Hay un reino que nos espera y un Rey que vendrá a juzgarnos. Vivamos con temor y temblor delante de Él. A Dios sea la gloria en esta iglesia, hermanos.